En esta ocasión vamos a hablar sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud del año 2017, 40 millones de personas mueren a causa de estas enfermedades. Esto corresponde al 70% del total de muertes en todo el mundo. 15 millones de estas muertes corresponden a personas comprendidas entre los 30 y 69 años, que representan el 37,5% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. 17,7 millones corresponden a enfermedades cardiovasculares, 8,8 millones a cáncer, 3,9 millones a enfermedades respiratorias y 1,6 a diabetes. El consumo de tabaco, la inactividad física, es decir, la falta de realizar actividad física de manera regular, el uso nocivo del alcohol, es decir, consumo excesivo de alcohol, y la alimentación no saludable aumentan el riesgo de morir por alguna de estas enfermedades no transmisibles. Por este motivo, y con este avance de estas enfermedades y de esta epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, es que en el año 2004 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario y Actividad Física y Salud, con el objetivo de disminuir a nivel mundial la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Esta estrategia se planteó como meta promover y proteger la salud, orientar la creación de un entorno favorable y la adopción de medidas sostenibles a nivel individual, comunitario, nacional y mundial. Para esto se recomendó, en cuanto a la alimentación, tratar de lograr un equilibrio del consumo de energía y un peso normal, limitar la ingesta energética procedentes de alimentos con elevado contenido de grasas, sustituir las grasas saturadas por grasas insaturadas, como por ejemplo omega 3, omega 6 u omega 9, y tratar de eliminar los ácidos grasos trans, aumentar el consumo de frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos secos, limitar la ingesta de azúcares libres o azúcares simples, como azúcar de mesa, miel, dulces, golosinas, limitar la ingesta de sal o de sodio de toda procedencia, tanto la sal de mesa como también el sodio oculto en los distintos alimentos. En cuanto a las recomendaciones sobre la actividad física, podemos decir que realizar actividad física de manera regular reduce el riesgo relacionado con las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas se mantengan lo suficientemente activas durante toda la vida. Ya hablando a nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud estableció el Plan de Acción Global para la Prevención y Control de las Enfermedades no transmisibles para los años 2013-2020. Este plan de acción hace hincapié en 4 líneas estratégicas. 1. Políticas multisectoriales. El objetivo es fortalecer y promover las medidas multisectoriales, es decir, entre los distintos sectores a nivel poblacional. Podemos hablar de la producción de alimentos, de los sistemas de salud, de las publicidades. 2. Factores de riesgo y factores protectores. Hace hincapié en los niños, los adolescentes y los grupos más vulnerables. Para todo esto habla de emplear estrategias de promoción de la salud y mecanismos regulatorios, es decir, ciertas políticas de acción o normativas que ayuden a promover la salud. Abordar los determinantes sociales,
económicos y ambientales de la salud, es decir, aquellos aspectos que se relacionan con la salud de la persona en su entorno social, en cuanto al acceso económico, por ejemplo, de alimentos, y a nivel ambiental, por ejemplo, el saneamiento de las poblaciones para reducir el riesgo, por ejemplo, de infecciones o intoxicaciones alimentarias. 3. Respuesta de los sistemas de salud. Tratar de mejorar la cobertura, es decir, la cantidad de prestaciones a las cuales la población pueda llegar a tener acceso, y a su vez que este acceso sea equitativo, es decir, que no solamente aquellas personas que tienen una obra social o una prepaga puedan tener una cobertura amplia. Y por último, la calidad de atención, es decir, que estas coberturas en salud se brinden acorde a las necesidades de la población. Y por último, vigilancia e investigación, es decir, utilizar los distintos resultados de esta investigación en cuanto a los distintos factores para elaborar políticas y programas basados en la evidencia. Vamos a hablar sobre la encuesta nacional de factores de riesgo que se realizó en nuestro país. Esta encuesta realizada en el 2018 se basó en una respuesta de 29.224 personas, cuya tasa de respuesta fue del 93%. Se observó una prevalencia de exceso de peso de 67,9%, de los cuales un 34% corresponde a sobrepeso y un 33,9% fue obesidad. La prevalencia en cuanto a lo que es la presión arterial elevada, esto entre quienes en algún momento se midieron la presión arterial, es del 34,6%. Se observó un 28,9% de colesterol elevado entre aquellas personas que en algún momento de su vida se midieron el colesterol. Y un 12,7% de glucemia elevada o de prevalencia de diabetes. En cuanto a lo que es el consumo de frutas y verduras, por debajo de las recomendaciones de consumo diaria de las guías alimentarias elaboradas para la población argentina, hubo mucha incidencia de personas que no llegan a consumir las 5 porciones recomendadas. La prevalencia en cuanto a lo que es la actividad física baja aumentó significativamente en relación a las encuestas del año 2013. Es decir, que cada vez hay menos personas que realizan actividad física de manera habitual, lo que corresponde a que únicamente 6 de cada 10 individuos realiza actividad física de manera frecuente. Pensemos un poco en los factores de riesgo, es decir, en estos aspectos que ayudan a aumentar el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Según la Organización Mundial de la Salud, entendemos por factor de riesgo a cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o una lesión. Podemos decir que existen factores de riesgo que son condicionantes, es decir, condicionan la posibilidad de desarrollar una enfermedad. Estos factores condicionantes son la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, la hiperglucemia y la hiperlipidemia. Por otro lado, tenemos factores de riesgo determinantes, es decir, factores cuya presencia darían el inicio de la enfermedad. Estos se tratan alimentación inadecuada, sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol. La relación entre ambos factores, es decir, los condicionantes y los determinantes, favorecen el desarrollo de las enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad renal crónica, cáncer y enfermedad respiratoria crónica. En cuanto a los factores de riesgo, existen aquellos factores que no se pueden modificar, es decir, que no son modificables, y factores de riesgo modificables. En cuanto a los factores de riesgo no modificables, tenemos la edad,
el sexo, los antecedentes familiares y los antecedentes personales. En cuanto a los factores modificables, tenemos la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, el sedentarismo, el peso excesivo, la diabetes, el consumo de alcohol, el estrés y los factores psicosociales. En todos estos aspectos, en todos estos factores modificables, es donde los agentes de salud debemos trabajar con las personas para hacer promoción y prevención de la salud y evitar que esta población caiga en estas enfermedades no transmisibles, es decir, contribuir en disminuir la prevalencia de estas enfermedades que venimos viendo. Y para finalizar esta presentación, les dejo una frase que nos dice, no te preguntes por qué la comida sana es tan cara, pregúntate por qué la comida chatarra es tan barata. Muchas gracias.